tal? Bienvenidos, bienvenidas a Erizo Podcast en nuestro episodio número 17. Hoy le acompañamos desde Córdoba, Argentina, Dante Avaro, y en la Ciudad de México, Carlos Luis Sánchez y Sánchez. Hola. En Aguascalientes, en México también, Gloria Rodríguez, quien les habla en este momento. Y como habíamos convenido desde la semana pasada, hoy hablaremos acerca de una metáfora necrológica que tiene que ver con una comparación entre lo que muchos teóricos actualmente están tratando. Se ha publicado ya algo al respecto en torno a la muerte de la democracia. Los teóricos, los académicos tienen unas preocupaciones y entre ellos mismos hay diferencias. Hay quienes hablan de un envejecimiento de la democracia, de un estancamiento de la democracia, de una enfermedad, y sin duda esto da elementos suficientes para hacer esta metáfora necrológica y hablar al respecto, identificar algunos de sus males. Sin lugar a dudas, nos habla de una crisis de la democracia. Es una vieja preocupación de la filosofía política primero, del pensamiento político después, y finalmente de la ciencia política como ciencia en estos últimos 50 años. Una preocupación es la siguiente: sabemos que los regímenes políticos nacen, se desarrollan y en algún momento desaparecen en la historia. Lo que la ciencia política ha indagado en estos últimos 50, 60 años es analizar a través de la política comparada cuáles son las posibles causas que han llevado a que ciertas democracias en particular hayan desaparecido. O sea, cuando decimos hayan desaparecido, quiere decir que de alguna manera que la democracia, en esta metáfora biológica, murió, sucumbió. Al mismo tiempo, la ciencia política se preocupó por entender cómo nacen las democracias. Entonces, esta cuestión biológica del ciclo completo de cómo nacen las democracias y cómo mueren las democracias es una preocupación desde hace mucho tiempo de la ciencia política. Eso es lo primero que habría que establecer. Pero gran parte del siglo XX estuvo preocupado por entender cómo las democracias mueren abruptamente. Lo importante ahí es que hay un momento en que la democracia, todos los indicadores que hablan de qué es una democracia, de golpe colapsan, o casi todos colapsan. Lo que me parece que estamos discutiendo ahora es algo diferente. No es el colapso de una democracia, no es la muerte abrupta de una democracia, no es el quiebre de la democracia, sino que es un deterioro lento, constante, a veces imperceptible a los ojos de los ciudadanos, de la democracia. Por esto esas metáforas de envejecimiento, detraimiento, ¿no? Retroceso, son todas etiquetas que se usan para tratar de dar cuenta de un fenómeno complejo que es cómo lentamente van quitándole signos vitales a la democracia. Pero lo que no sabemos es si esos signos vitales se debilitan porque la democracia ha alcanzado su plenitud y ya no puede crecer más, o bien se han debilitado porque hay fuerzas antidemocráticas que de alguna manera están socavando ese cuerpo. Entonces yo te diría que el debate hoy está en dos planos. Hay unos que dicen la democracia lentamente va a ser suplantada por otro régimen que no sabemos cuál es. Hay unos efectos estructurales en la sociedad, por decirlo de una manera, que están agonizando, llevando a la agonía a la democracia. Pero por el otro lado hay otros que dicen, no, la democracia no es que va a morir por eso o va a desaparecer por ese asunto, sino que hay fenómenos o fenómenos antidemocráticos que de alguna manera han resucitado cuando los creíamos que estaban muertos y ahora tienen otros colores, otras texturas. En uno de los casos sería la muerte de la democracia entendida como un régimen condenado a desaparecer, y en el otro serían los factores esto de desdemocratización. Es decir, no hay cabida como para la transformación. No es posible que sea esto pues una transformación, pero que evidentemente, como lo dices, Dante, tenga estos caballos de Troya antidemocráticos que estén provocando pues este desgaste y esto que en apariencia sí
puede ser esta muerte lenta, ¿no? Como yo sí lo veo como un caballo de Troya, ¿no? De alguien que de pronto tiene esta actitud antidemocrática, que socava las instituciones, por ejemplo, autónomas, y entonces poco a poco se va metiendo de manera legal, de manera democrática, digamos, se basa en las mismas herramientas de la democracia para socavarla, ¿no? Dante hablaba de fenómenos antidemocráticos, el segundo punto, que han resurgido. Y yo me iría más por ese lado que por ahorita antes de hablar de una sustitución como tal o de un traspaso de la democracia hacia cualquier otra cosa. Creo que ahorita lo que estamos viviendo es precisamente lo que tú señalas, Gloria, repito, líderes, en este caso, democráticamente electos, presidentes, ¿no? En este caso, los presidentes de los distintos países latinoamericanos que atraviesan esta suerte de desdemocratización, como lo habíamos señalado en el anterior avance, en el anterior programa previo a este. ¿Y en qué consistiría? Yo quisiera aterrizar esa desdemocratización o este ataque desde dentro de la democracia, como lo has mencionado, a partir de la acción de estos liderazgos, que es un régimen que procura contener el poder, que procura dividirlo, ¿no? en distintas ramas, y entonces estamos ante una de ellas, concerniente al poder ejecutivo, que busca, derivado de una legitimidad democrática, producto del voto, ir avanzando, ir ocupando terrenos, ocupando más terrenos, o avanzando en un mismo terreno, por decirlo así, socavando los otros poderes, la contención que otros poderes pueden tener a su acción como presidente. Por ejemplo, ir en contra de los organismos autónomos, de todas estas mecanismos de rendición de cuentas que se les llama de rendición de cuentas horizontal. Si habláramos de enfermedad, recuperando la metáfora necrológica a la cual hacías mención y que Dante tuvo a bien a definir como el espíritu de esta charla, de este programa, yo creo que la enfermedad de la democracia, paradójicamente, de manera significativa, viene de elementos que antes pensábamos que eran constitutivos de la misma. O sea, a mí me gustaría que hablaran un poco de los indicadores que han visto desde la academia y, bueno, quienes se han preocupado por este tema, los indicadores que ven para decir que la democracia está precisamente en esta etapa de desdemocratización. Yo creo que hay un sinnúmero en estos últimos 20 años de indicadores y de ejercicios académicos que están disponibles en todos los lugares del mundo, tratando de darle seguimiento a lo que se llamó la agenda de la calidad de la democracia. Digamos que están agrupados, Gloria, Carlos, en 3 asuntos básicos. Dan señales de la vitalidad democrática en términos de procedimiento. Hay otro conjunto de indicadores que tiene que ver con la dimensión de los valores democráticos, ¿no? Y finalmente una tercera dimensión que tiene que ver con los resultados democráticos. Pero yo diría que el problema más complejo de los indicadores es este que voy a decir ahora. Si los politólogos fueran un conjunto de médicos y estuvieran analizando estos resultados médicos y el paciente es una democracia, es difícil establecer cómo los deterioros de ciertos indicadores nos brindan información para saber cuál es el futuro, el pronóstico futuro de la democracia. Es cuántas alarmas se tienen que encender para que nosotros diagnostiquemos que la democracia está en retroceso. No terminamos de entender muy bien cuáles son aquellos fenómenos que, propulsados por los deseos, los discursos, las acciones, las ambiciones de democratizar, estamos produciendo un efecto exactamente inverso. Hay algo que mencionas casi al final, en términos de que queremos democratizar todo, pero ¿entendemos realmente lo que significa ser democráticos? Entonces, es decir, pareciera que esta falta de entendimiento y este querer democratizar todo nos ha llevado, como tú bien lo dices, a estos retrocesos. Es muy interesante porque concuerdo que en este afán democratizador, lo que estamos llegando
o podemos llegar, o incluso más allá de la desdemocratización, es precisamente a una regresión autoritaria, y yo así lo pongo en esa sección. Y esto, cuando escuchaba a Dante, me venía a la mente toda esta, lo que se le llama ahora la cultura de la cancelación, ¿no? ¿Qué sucede con lo que en un inicio, por ejemplo, promulgaba la democracia, en este afán democratizador, que es, por ejemplo, la libertad de expresión? O sea, estamos como en esos viejos dilemas de dónde termina mi libertad de expresión, dónde comienza la del otro, pero es distinto. En el ambiente se respira un aroma distinto, en el sentido de que la manera de entender, Dante hablaba de que no nos poníamos de acuerdo, los politólogos, y no nos ponemos de acuerdo porque la democratización, creo que después del fin de esta agenda de la transición a la democracia, y de que la agenda de la calidad de la democracia quedó, desde mi punto de vista, subsumida, muchos entendieron la democratización como la consecución de una igualdad per se, de una igualdad total, ¿no? Lo pondría así en ese tema. Y se olvidó la libertad. Creo que lo que ofrecen estos liderazgos es un estándar de comportamiento, un estándar de visualización de lo político, de visualización o de apreciación del ejercicio gubernamental, y en la medida en que tú te sales de esa oferta, de esa visualización, que en este caso es, en tú hablabas de indicadores, pues hay un indicador muy claro, no sé qué piense Dante, en el caso de México es la conferencia de prensa diaria. Es eso, es ofrecerte un estándar, una visión del mundo, ¿no? Un frame, ¿no? Con el cual observar. Y en la medida en que tú te sales de ahí, estás transgrediendo y puedes estar, y te pueden estar acusando o acusar de vulnerar o de ofender o de transgredir la integridad de otros grupos, ¿no? Entonces, más vale que pertenezcas a esa comunidad, que compartes esa visión de las cosas, y es ahí, para responder la interrogante inicial que planteaba Dante y que tú planteabas, Gloria, cuando la democracia manifiesta un signo de enfermedad. Y, por ejemplo, Dante, al inicio hablábamos de la muerte, digamos, objetiva de la democracia que se da, por ejemplo, con los golpes de Estado. Y ya sabemos a dónde han llevado, ¿no? A regímenes autoritarios, a dictaduras. Y en este sentido, este deterioro y esta muerte de la democracia de la que estamos hablando, ¿a dónde nos está llevando? Hubo una confianza desmesurada y al mismo tiempo hay un desacuerdo entre los politólogos sobre la etiqueta democratización y los usos políticos de la democratización, porque una cosa es lo que dicen los académicos y otra cosa son los usos políticos de la democratización que luego analizan los académicos. Si nosotros vemos la democratización como un continuo y vemos que hay políticas para democratizar la sociedad, lo que uno debería de esperar es que, como todo gradiente, vos podés avanzar y al mismo tiempo retroceder. Avanzar y retroceder. Por eso yo hacía énfasis en los efectos no deseados o los efectos negativos de ciertas políticas democratizadoras que lo que generarían son procesos de desdemocratización en vez de democratización. La visión general o más hegemónica dentro de la ciencia política es que la democratización siempre va en un solo sentido. Es imposible retroceder. La sociedad se democratiza todo el tiempo. Bien, yo creo que ese es un error. Hay cambios profundos que tienen que ver con el propio concepto de agencia, de individuo, de agencia, en el cual nosotros estamos insertos como personas responsables de algo. Un poco pensaba en esto que dices, Dante, porque, por ejemplo, pienso en un país como Venezuela, donde en apariencia, pues sigue habiendo elecciones democráticas, sigue siendo una democracia, cuando los datos, la información y lo que se vive en el día a día, los encarcelamientos, la falta de oposición y todas estas cuestiones que se viven en Venezuela, pues nos dicen que evidentemente eso no es una democracia, pese a que en lo electoral, en apariencia, Maduro sigue en el poder por elecciones democráticas. Creo que estamos llegando a elementos claves de
propuesta en este programa, ¿no? Acerca de los ha puesto Dante, ¿no? De manera muy clara. El primero yo lo rescataría, ya lo tenemos, ¿no? Cuando la democratización produce desdemocratización. Y ahí entro al otro plano de la responsabilidad, ¿no? Cuando vas y le dices al doctor o le dices al hacedor de políticas, oiga, pues esta política o esta medicina no me produjo el alivio que yo esperaba o no resolvió el problema para el cual estaba destinada la política de implementación. Y entramos entonces en el otro punto que ha puesto Dante, de signo de desdemocratización, la ausencia de responsabilidad, ¿no? Yo al principio preguntaba un poco acerca de estos síntomas, ¿no? Como que pudieran indicarnos que hay un problema grave de crisis democrática, porque pensaba un poco en los actores de la democracia. O sea, necesita de muchos elementos y entre ellos el elemento fundamental pues es el ciudadano. Mira, es el tomo el tema este de los ciudadanos, de nosotros, ciudadanos, y nuestras limitaciones y nuestros compromisos y nuestros afectos por la democracia y todo lo demás. Pero justamente aquí está el asunto. Todos creemos que la democracia es una buena herramienta para generar un gobierno. ¿Por qué? Porque de alguna manera la democracia nos permite un sacrificio pequeño en términos personales para tener un gobierno. Y este es uno de los grandes logros de la democracia, es que te pide a ti como ciudadano realmente poco esfuerzo para poder generar un gobierno relativamente bueno, estable, que genere un conjunto de bienes públicos y de soluciones. No sé, ahí yo creo que sí, diferiría un poco, comparto lo que dice Dante, obviamente, que la democracia te exige poco y que te libera de gobernar, de la cuestión, pero no crees, y lo deslizo ya como una pregunta de reflexión, ¿no creen ustedes que esa liberación finalmente sería una propuesta, a propósito, también ha conducido a evidenciar un síntoma de enfermedad de la democracia? Yo creo que lo que Carlos y lo último que tú tocas, Gloria, del gobierno de los expertos, me da pie para esto que voy a decir. Yo creo que hay un problema. Cuando yo decía de estas fallas del diseño institucional o del funcionamiento institucional de las instituciones que de alguna manera tienen que filtrar los potenciales liderazgos, hay un problema de capacidad de filtración, ¿no? ¿Quién llega? ¿Cómo llega? ¿Con qué capacidades llega? No solo tiene que ver con el expertise, sino que tiene que ver también con otra cuestión que se ha trastocado tanto, y en la nueva dinámica social ha trastocado tanto, que es la propia división epistémica del trabajo político. Sí. Hay un problema importante que es cuándo tenés que decir no y las dificultades de decir no. La democracia liberal, desde mi perspectiva, la democracia liberal, digamos, el primer núcleo democrático conocido, es un núcleo que podía lidiar de alguna manera con el no. No, pues mi conclusión es muy breve, me parece muy interesante lo que señala Dante, creo que recuperaría con esto último que hice, pues me gusta. He jugado más en este programa a sistematizar y me gusta, ¿no? Tenemos ya elementos claros de enfermedad de la democracia y uno que se suma más es esta cuestión que señala Dante ahora, ¿no? La imposibilidad de decir no y la paradoja en el afán de decirle sí a todos los grupos, terminas finalmente diciéndole a alguien que no. Creo que hemos aterrizado muy bien en este programa, hasta donde yo creo, en elementos muy concretos, lo que tú nos pedías al inicio, Gloria, indicadores muy claros de enfermedad de la democracia, y creo que los hemos podido aterrizar. Cuando la democratización conduce a la desdemocratización, es decir, cuando las políticas, medidas adoptadas, propuestas que deberían de conducir a mayor libertad, vamos a ponerlo así, los dos grandes fines de la democracia, ¿no? A mayor libertad o igualdad, pues o producen desigualdad o restringen la capacidad de elección de los individuos, ahí está uno, ¿no? Este último que acabo de decir, la ausencia de la imposibilidad de decir no, y el clave que fue donde más nos centramos, que es en la ausencia de responsabilidad, tanto en los ciudadanos como en los gobernantes, la ausencia de la responsabilidad, de asumir una responsabilidad de
los habitantes, de los ciudadanos de una democracia, englobando a ellos también. A los gobernantes. Y nos volvemos a ver y a escuchar en una próxima edición de Erizo Podcast. Recuerden que nos pueden seguir en nuestra página en Facebook y ahí también nos pueden dejar sus comentarios y sus inquietudes. Nos despedimos.